Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre el nazismo como ejemplo de racismo y política de Estado. Primeramente vamos a ver una tabla de contenido que puse. Entonces, primeramente vamos a hablar de Adolfo Hitler, después vamos a hablar sobre el nazismo, después sobre la política de Estado nazi y después sobre geopolítica nazi. Entonces, lo primero es hablar sobre Adolfo Hitler. Hay que decir que nació en 1889 en Berlín y murió en 1945. Hitler en su juventud peleó en la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial acabó con el Pacto del Tratado de Versalles en 1918 y la República de Weimar, Hitler no quedó contento con la situación en la que había quedado Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Eh, Hubo muchas ideologías, muchos cambios que él propuso. Eh, no le gustaba cómo se trataba Alemania por parte de las otras potencias del mundo. Esto resultó en un odio desenfrenado hacia lo que eran los ideales de democracia y, y la sociedad en sí. Entonces, hubo un tiempo en que él se enlistó en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. En este partido él tuvo muchos adeptos. Eh, pues después de esto él trató de hacer un golpe de estado para derrocar a la República de Weimar, pero no le funcionó. En base a esto, pues a él lo metieron a la cárcel 5 años, y ya en 5 años pues él escribió su obra más importante, que es Mi lucha. Entonces ese libro fue un retrato autobiográfico e ideológico en donde él exponía todas sus ideas. Entonces, ya para dejar un poco atrás a Hitler, vamos a hablar sobre el nazismo. El nazismo como partido fue fundado en 1920. Hitler perteneció a este. Como ya lo decía antes, nació como consecuencia de la situación tan precaria que había sufrido Alemania después de la Primera Guerra Mundial por parte de los aliados. Entonces, a partir de esto, los aliados les impusieron muchos bloqueos económicos y políticos y sociales a Alemania, permitiéndole no poderse recuperar eh, adecuadamente. Vamos a hablar entonces ahora sobre el racismo como política de Estado. Entonces, Hitler siempre estuvo obsesionado con la idea de que la raza aria o la raza blanca germana era la más importante y la más poderosa, y era la única que tenía que sobrevivir. Entonces, cuando él sale de la cárcel, empieza a tener muchos adeptos y empieza a gustarle mucho a la demás clase política de la época y a la demás clase social. Entonces, en ese momento, los científicos alemanes también empezaron a sentir esa clase de nacionalismo que sentía Hitler, de que la raza blanca era la que debía predominar, la que debería su- eh, eh, ¿cómo decirlo? Debería sobrevivir ante todo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos nazis en ese momento? Empezaron a hacer pruebas, primeramente con gitanos, para poder pruebas genéticas, para poder saber lo que, pues, para poder tratar de cambiar la raza, para poder mejorarla. ¿Listo? Eh, entonces pasamos a la otra diapositiva. Entonces, los grupos que persiguió Hitler, eh,
fueron los gitanos, fueron la gente que era homosexual, fue la gente que era de raza negra, los que eran cristianos, los que eran testigos de Jehová, los que eran antisociales, ladrones, y más que todo perseguían a los que ellos creían que era su enemigo más poderoso, que eran los judíos. Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva, en donde vamos a hablar sobre la geopolítica nazi. Entonces, mucho antes de que Hitler existiera, si se podría decir así, existió un geógrafo alemán en el siglo XIX que se llamó Friedrich Ratzel, que propuso una teoría y acuñó el término que se llamaba el espacio vital. ¿Qué era el espacio vital? Él decía que cualquier nación podía sobrevivir cuando dispusiera del espacio suficiente para satisfacer sus propias necesidades, disputándolo con otros estados. Esto quiere decir que cuando un estado no podía subsistir en su territorio, tenía que empezar a expandirse porque si no tendría el temor de acabarse o morir. Estas ideologías pues fueron muy bien tomadas mucho tiempo después por todos los políticos que eran leales a Hitler. Uno de ellos era Karl Haushofer, que utilizó este término para poder justificar toda la política expansionista, la política racista y todas las políticas que tenía el nazismo. Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Entonces vamos a ver la relación entre el espacio vital y el racismo. Entonces, como ya lo dije antes, la teoría del espacio vital siempre iba acompañada de la idea de superioridad de la raza alemana. Entonces, los alemanes decían que cualquier raza que era inferior a ellos debían de caer o debían de ser destruidas. Entonces, obviamente a estas razas se les empezó a negar su libertad, sus derechos, todo se les empezó a negar. Y ahí fue cuando también empezó todo este tema del holocausto, de los campos de concentración y todo esto. Entonces vamos ahora sí a terminar con las teorías geopolíticas de la otra, de las teorías geopolíticas que tuvo la Alemania nazi. Entonces, la teoría que yo vi que era más acorde a lo que era la política de Alemania era la teoría del poder terrestre. Las otras dos son la teoría del poder marítimo y la teoría del poder aéreo. Entonces, bueno, centrámonos más en la teoría del poder terrestre, que es la que más se aplica al tema del nazismo. Entonces, la teoría del poder terrestre fue propuesta por un geógrafo británico llamado Halford Mackinder y tenía muchas similitudes con la teoría del espacio vital que decía Ratzel. Entonces decía que la mayor ventaja para un estado era ocupar una posición en un territorio que le permitía ejercer influencia total sobre este. Entonces esta teoría se llamó también la teoría de Herland, en donde él ponía la isla central, que la isla central está conformada por Europa, Asia y África. Entonces decía que el territorio a conquistar, si uno quería ser el dominador del mundo, tenía que ser el área pivote, que en este caso era esta, la parte de Europa Oriental y Eurasia. Ya después él propuso otros tipos de términos o de tierras o de clasificación de tierras para los demás continentes como América y Oceanía. Muchas gracias.